Hoy veremos el capítulo 4 de Experiencia con Dios, ser siervo de Dios. Y mire lo que dice Juan 12:26. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Eh, También vamos a ver algunos versículos. Si usted tiene su Biblia, ábrala. Eh, Filipenses 2 del 5 al 8. La hermana Juanita Sí, lo va a leer. haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gracias. Muchas gracias, Juanita. Se lo voy a leer un poco en la traducción viviente. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Karina dice, Filipenses 2 del 5 al 8. Ahora, vámonos, hermanas, a Mateo 27 y 28. Si alguien me lo busca, por favor, necesito ir a traer algo. Mateo 20 del 27 y... ¿Alguien que lo tenga? Dice Mateo 20, ¿qué, perdón? Sí, 20, 27 y 28. Mateo 20, 26, 24, dice. Mateo 27, perdón, 20, versículo 27 y 28. Ok, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Hasta Gracias. ahí? Sí, gracias. Ahora, Juan 20, 21, por favor. Juan 20, 21. Si alguien lo tiene, Ok. 20. 21. 20, 21, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que el que dices y enseñas rectamente y que nos haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Ok, ¿Hasta ahí? sí. Juan 20, 21. Una vez. Ok, es Mateo. Les dije Juan 20, 21, ¿verdad? Sí, dice la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Ya, gracias. Bueno, hoy estamos viendo el tema ser un siervo de Dios y empezamos con Juan 12, 26 que dice, si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y vimos varios versículos donde la prueba máxima en los versículos de Filipenses, ¿quién es el mayor siervo de todos los que pueden haber existido en el mundo? Es Cristo, ¿verdad? Siendo el creador del universo, siendo
Dios mismo vino, se humilló y vino a tomar forma de siervo. Y no, y en la versión original, un siervo significa un esclavo. Entonces, am, aquí empieza el libro diciendo sobre una historia real, que obviamente que pasó, pero habla sobre, dice que en una conferencia se acercó un hombre y lo tomó de la mano y le dijo que él era pastor y que luego que en la primera iglesia donde sirvió algunos líderes irreverentes se le opusieron de manera drástica para presionarlo. O sea, le hicieron la vida imposible. Él se decepcionó tanto al punto que renunció. Renunció bueno, lastimaron profundamente a él y a su esposa. Pero vamos, yo pensando en que, bueno, aquí no hay ningún pastor, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ponerlo en nuestro diario vivir. Ah, y yo no sé cuántas de ustedes en su vida han tenido quizás decepciones ministeriales, tal vez, decepciones de que usted emprende algo y usted sabe que es para la gloria de Dios porque usted quiere servir al Señor y de alguna u otra manera usted se decepciona y dice, no, hasta aquí yo voy a llegar, a la gente no me entiende, la gente no agradece, la gente, muchas cosas, o me están atacando, hasta me calumniaron y yo no puedo seguir ya. Entonces, esto es lo que le pasó a este hombre. Y renunció. Y luego, después de eso, él siguió su vida normal en el aspecto de laboral, ¿no? Se fue a a una empresa, le fue muy bien económicamente, pero luego estaba él dando este libro de experiencia con Dios. Y mire, y decía, en el libro, cuando estaban explicándolo, ¿no? Dice, quienes participaban en el curso aprendieron que Dios siempre está obrando para redimir a un mundo perdido y que invita a las personas a participar con Él en su obra. Y dice, el ex pastor se sintió profundamente conmovido al recordar la ocasión en que Dios lo había invitado a participar en su obra. El hombre se dio cuenta de que al dejar el ministerio había abandonado un llamamiento divino. Entonces, para nosotras, yo no sé si es su caso, si usted alguna vez o está quizás a punto de hacerlo o ha sido muy tentada a hacerlo, a abandonar algo que usted sabe que Dios la llamó a hacer. Pero por cualquier circunstancia usted dice, hasta aquí voy a llegar, yo no puedo seguir. Entonces, está usted renunciando al llamamiento que Dios le dio para que usted sea parte de el obrar de Él en el mundo, ¿no? Eh, y aquí dice que después de él, de entender que otra vez, ¿no? De que Dios lo había llamado a él, pero él había renunciado por la circunstancia, él volvió a retomar eso. Volvió y volvió él a ser pastor y luego renunció a todo y volvió a hacerlo. Y dice aquí, la idea no es que cada persona renuncie a su empleo para dedicarse al ministerio, sino que para participar en la obra de Dios debes ser siervo. Y aquí lo dice Mateo lo dice claramente. Y este es el mayor ejemplo que podemos encontrar. Dice Mateo 20, 26, 27 y 28, la nueva traducción viviente. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera servir entre ustedes deberá ser el sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otro y para dar su vida en rescate por mucho. Yo no sé si usted tiene una relación con Dios que no solamente ha sido de, Señor, yo
que acepto como Señor en mi vida, sino que usted va un paso más adelante de saber de que usted quiere vivir para la gloria de Dios y quiere servirle al Señor. Y como les digo, el servicio al Señor no se mide en cuatro paredes en la iglesia. Eso va muchísimo más allá. Y hay un mandato que a todas nos pertenece. ¿Cuál es ese mandato que dice la palabra del Señor en Mateo 28:19? ¿Alguien se sabe el versículo de memoria? Por tanto, id y hacer discípulos a Yeah. todas las naciones. ¿Ese es una opción o es un mandato? ¿Es una opción o es un mandato? Es un mandato. Es un mandato. Entonces, nosotras como hijas de Dios, no es que nomás aceptamos decir, oh, yo quiero vivir una vida tranquila, quiero vivir una vida en paz, quiero vivir una vida en victoria, y olvidarnos que allá afuera hay una necesidad tremenda de que el evangelio sea expuesto. Entonces, si usted y yo estamos en ese punto de nuestra vida de que no queremos vivir solo para nosotras mismas, entonces este tema es muy importante para nosotras. Ser una sierva de Dios. Y el Señor nos dio el mayor ejemplo. Él se despojó de todo, de toda su gloria y vino a servirnos a nosotros. Entonces, esa es la misma actitud que nosotros tenemos que tener. Y mire, yo le quería, por eso fui a traer este libro. Este libro, si usted quiere entender más lo de un liderazgo, de ser una sierva de Dios, yo le recomiendo este libro. Ay, no sé si se ve. ¿Lo ven? Este está en Amazon, por si usted lo quiere. Esto se llama Un líder como Jesús. Está hermoso. En el tiempo que vimos en el seminario, este libro de Experiencia con Dios, también vimos este libro y que te ayuda a entender que si tú quieres ser una líder, no se trata de ti, se trata de Dios, de ser imitadora de Jesús. Y Jesús lo que hizo fue servir a los demás. Entonces, seguimos, hermana. Dice, ya vimos varios versículos, Filipenses 2 5 al 8, Mateo 20 27, Juan 20 21 y dice, cuando respondes a la invitación de Dios para salvarte, comienzas a participar en su misión para la redención del mundo. La salvación que Dios ofrece viene acompañada de un llamamiento para participar con Él en su misión. En esa nueva relación pasas a cumplir la función de siervo. En esa nueva relación pasas a cumplir la función de siervo y Dios es tu amo y Señor. Ok, lo que está queriendo decir, nosotros que ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón, entonces tenemos que estar en la misión de participar en la redención del mundo. La salvación que Dios ofrece viene acompañada de ese llamamiento. Ah, se entiende que un siervo es aquel que se acerca a su amo y dice, amo, ¿qué quiere que haga? El amo le dice lo que debe hacer y el siervo va y lo hace. Sin embargo, esa no es la imagen bíblica de un siervo de Dios. Ser siervo de Dios es muy diferente a trabajar para un amo aquí en la tierra. Un siervo común y corriente trabaja para su amo, pero Dios trabaja a través de sus siervos. Dios trabaja a través de ti, a través de mí. El que, por ejemplo, tú vayas, ayudes a alguien, ores por alguien, le hables a alguien del amor de Cristo, Dios está trabajando a través de ti. Ahora podemos hacernos esta pregunta en este momento. ¿Tú estás en el mover de Dios, en el actuar de Dios, de que Dios está trabajando a través de ti? ¿Tú estás llevando esperanza a otras personas?
¿Estás compartiendo la palabra? ¿Estás siendo compasiva con otros? ¿Estás ah, viviendo para la gloria de Dios? El retrato bíblico de un siervo de Dios se parece más a la arcilla y al alfarero. Dios describió así su relación con su pueblo. Vamos a ver, hermanas, vámonos todas a Jeremías 18 del 1 al 6. Jeremías 18 del 1 al 6. Dice, se lo voy a leer en la nueva traducción viviente, si usted lo quiere leer ahí en la Reina Valera, está muy bien. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Bueno, esto ya me salté un poquito de versículo, pero dice, vamos a volver a repetirlo. No puedo hacer contigo lo mismo que hizo, Dice, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Entonces, aquí está diciendo, el retrato bíblico de un siervo de Dios se parece más a la arcilla y al alfarero. Y yo estaba diciendo, ¿qué es la arcilla? ¿Alguien sabe qué es la arcilla? Es la tierra que usan para hacer los cántaros, ¿no? Exacto, yo no sabía eso. Y yo, ¿qué es la arcilla? Vamos a ver. La arcilla es una tierra muy fina que cuando está seca es solo polvo, sin forma, pero cuando se humedece se vuelve moldeable. Pero cuando se humedece se vuelve moldeable y esto permite al alfarero, o sea, que le dé forma, ¿no? Y ahora bien, si la arcilla no se deja moldear, el alfarero no puede trabajarla. O sea, tiene que amasarla, purificarla, ablandarla, solo así puede tomar una forma útil. Eh, una arcilla dura o seca no sirve para nada hasta que no se humedece y se hace blanda y flexible. Una vez moldeada y cocida, puede tener múltiples funciones, pero su valor siempre depende de qué. ¿Quién le va a dar ese valor? A la arcilla, a lo que se está haciendo. ¿Quién le va a dar el molde? Lo va a hacer como quiere. Es el alfarero, ¿no? Entonces, así, hermanas, dice el retrato bíblico de un siervo de Dios se parece más a esto, a la arcilla y al alfarero. Dios describió así la relación con su pueblo. Para que la arcilla tenga utilidad, debe de ser moldeable, como les acabo de explicar. Una vez que se le da forma de un vaso, su utilidad sigue dependiendo del criterio de el alfarero. Entonces, ¿quién es el que nos da a nosotros el valor? ¿Quién nos moldea como Él quiere? Es el alfarero, Cristo, ¿no? Es una canción muy famosa que cantamos, ¿no? Que dice, un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Vamos a cantarla. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz lo que tú quieras, hazme un nuevo ser. Entonces, y después dice, ¿no? Y le dije, no me gusta, o él me dijo, no, no me gusta, te voy a transformar y en un vaso nuevo, en un barro nuevo, un vaso nuevo te voy a
pero que ahí dice que te voy a quebrantar y uno está diciéndole al Señor, Señor, haz lo que tú quieras de mí. Entonces, el retrato bíblico de un siervo de Dios es esto. Nosotros somos la arcilla, nosotros somos el barro, Él es el alfarero. Entonces, la pregunta en esta mañana podría ser, ¿tú, tú le dices al Señor, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, yo soy tu sierva, trabaja o habla a través de mí? ¿Estamos tan dispuestas con eso? O siempre estamos, no, es que Señor, yo siento que esto no es. No sé, voy a esperar, no, no estoy segura y terminamos haciendo lo que mejor nos parece a nosotros. Aquí nos está enseñando, nosotros queremos ser siervas de Dios. Entonces, digámosle al Señor, aquí estamos, Dios, moldéame, hazme como a ti te parezca. Dice, para que la arcilla tenga utilidad debe ser moldeable. Una vez que se le da la forma de un vaso, su utilidad sigue dependiendo del criterio del alfarero. Amo divino y siervo humano. Ese retrato de nuestro servicio a Dios es muy diferente a la manera en que las personas se sirven entre sí. Cuando te ofreces a Dios para ser su siervo, su primera expectativa es transformarte en el instrumento que desea tener. Estamos tan dispuestas a eso, hermanas, que Dios nos transforme en el instrumento que Él desea tener. Dios siempre trabajará en ti antes de trabajar a través de ti. Cuando obedezcas, Él es quien cumplirá la obra. Abordaremos este tema en mayor detalle cuando estudiemos la vida de Jesús en el capítulo 6. Como siervos de Dios tenemos dos tareas: ser moldeables. Si usted está haciendo notas, escriba. Como siervos de Dios tenemos dos tareas: ser moldeables y permanecer a disposición de nuestro amo, que Él es el alfarero, ¿no? Para que nos use. Entonces el Señor nos usará como Él prefiera. Con nuestro propio esfuerzo no podemos hacer nada de valor para el reino. Como Jesús dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Juan 5:19. Y separado de mí, nada podéis hacer, dice Juan 15:5. Cuando Dios obra a través de su siervo, esa persona puede hacer cualquier cosa que Dios decida realizar a través de su vida. El potencial es ilimitado, pero la servidumbre exige obediencia. Los siervos de Dios tienen que hacer lo que se les ordena y deben recordar quién hace el trabajo. ¿Y quién es el que hace el trabajo? Es Dios. Si has estado funcionando con un enfoque distorsionado de lo que es el servicio espiritual, este concepto debería cambiar tu perspectiva en cuanto a servir a Dios. No se trata de recibir órdenes y de salir a cumplirlas de la mejor manera que tu conocimiento y destreza lo permitan. Se trata de relacionarte con Dios, de obedecerle y ajustar tu vida a Él para que haga su voluntad a través de ti. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos viendo hace unos meses, creo que fueron hace como 3 meses, de estar, hablamos de hacer ajustes? Yo no sé, hermanas, las que estaban en esa clase, si ustedes 3 meses después han hecho los ajustes necesarios para estar dispuestas a servirle al Señor. Habían distracciones, había cosas en tu corazón que necesitabas sanar, que necesitabas entregárselas al Señor y que Él obrara en tu vida. O todavía, después de 3 meses que hablamos de eso, todavía sigues en lo mismo. Él nos invita a participar en su obra, pero como dice aquí al principio, Dios siempre trabajará en ti antes de trabajar a través de ti. Él no puede usar una vasija sucia.
necesitamos estar limpias delante del Señor. ¿Hay algo que esté estorbando nuestra relación con Dios? Hoy es el día que podemos entregar eso y decir, Señor, yo no quiero vivir de esta manera. Yo quiero vivir para tu gloria. Yo quiero ser una sierva tuya. Y mire, como dice aquí, como siervos de Dios tenemos dos tareas: ser moldeable y permanecer a disposición de nuestro Maestro. ¿Estás siendo moldeable? Cuando estás leyendo la Biblia y te está reprendiendo, te está exhortando el Espíritu Santo, ¿estás dispuesta a dejar todo lo que necesitas dejar? ¿Eres moldeable? ¿Permaneces a disposición de nuestro Señor? Y eso se ve reflejado también en qué tan dispuestas estamos a servir a los demás. Oh, no, es que yo con Dios, no. Nuestra relación es con Dios y también con el prójimo. Entonces, ¿permaneces a disposición de Dios en lo que Él quiera usarte o no? Después de 3 meses, ¿has hecho esos ajustes o no? Si no los has hecho, nunca es tarde. Puedes empezar hoy a hacer los ajustes necesarios para estar dispuesta a servirle al Señor en cualquier área que Él te llame. Porque como decía aquí, cuando Dios obra a través de su siervo, esa persona puede hacer cualquier cosa que Dios decida realizar a través de su vida. No somos nosotras las que ponemos y decimos, mira, yo quiero obrar así, sino que uno está dispuesto a lo que Dios quiera hacer a través de ti. Seguimos. Aquí habla sobre una expo que hubo y cómo ellos estaban planeando alcanzar a personas y el Señor obró de una manera poderosa. Pero vamos a saltarnos un poquito porque vamos a ir directo a la Biblia. Elías, el siervo. Vamos a ir a Primera de Reyes. Bueno, la historia es larga. Me imagino que la mayoría de ustedes sabe esta historia de la historia de Elías. Si no, usted puede verle desde Primera de Reyes 17. eh, Déjeme verificar bien. Primera de Reyes 17, 18 también, donde habla de los profetas de Baal. Pero mire lo que dice aquí de Elías, el siervo. Elías fue uno de los grandes profetas de Israel en el Antiguo Testamento y fue un siervo de Dios. Durante el tiempo en que el rey Acab y su esposa Jezabel, mediante su infame liderazgo, alejaron de Dios al pueblo de Israel para adorar a Baal, un dios cananeo de la fertilidad. En Primera de Reyes 18, del 16 al 39, leemos que Elías desafió a los profetas de Baal a un enfrentamiento público para demostrar de una vez por todas quién era el Dios verdadero. Fue una iniciativa extremadamente audaz, puesto que los sacerdotes superaban en número a Elías, 850 contra 1. Elías propuso que los profetas de Baal prepararan un sacrificio y le pidieran a su Dios que enviara fuego para consumirlo. Él invocaría de igual manera al Dios de Israel para que enviara fuego. Desde luego, Baal no era un Dios ni respondió a los ruegos de los profetas, ni siquiera cuando gimieron y suplicaron. Eso ustedes lo pueden ver en Primera de Reyes 18. Dios respondió con fuego y consumió el sacrificio e incluso el altar de piedra, tal como lo había propuesto Elías. Y mire lo que dice aquí. Si Dios no hubiera exhibido su propia obra al enviar fuego, Elías habría fracasado rotundamente y eso le habría costado la vida. Es esencial comprender que esa prueba no fue idea de Elías, sino de Dios. Durante el proceso, Elías tuvo que permanecer en comunión con Dios y hacer todo lo que el Señor le ordenara.
actuó en obediencia al mandamiento de Dios. El profeta fue a donde Dios le dijo, cuando Dios se lo dijo, e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Nosotros estamos en ese nivel, hermana, donde estamos en total obediencia a Dios, actuamos en obediencia al mandato de Dios, vamos donde Dios nos dice que vayamos, cuando Dios nos dice que vayamos. ¿Cómo estamos ahí en esa área? Eh, en su oración, Elías exclamó. Vamos a irnos a Primera de Reyes 18:36. Lo voy a leer en la Valera. 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo, escuche bien las palabras que estoy diciendo, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí Elías, hermana? Él estaba ¿qué? Obedeciendo lo que quién le había dicho. Dios. Había sido un mandato de Dios. Haz esto. Y él lo hizo. Entonces dice, Elías quería que el pueblo identificara al Señor como el Dios verdadero. Y fue exactamente así como respondió la gente. Así que resumamos. ¿Fue Elías quien hizo descender el fuego del cielo o fue Dios? Fue Dios, ¿no? ¿Cuál fue la función de Elías? Abro el micrófono. ¿Cuál fue la función de Elías? Para que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto. ¿Ser El, siervo? el obedecer. Exactamente. Obedecer. Esa fue la función de él. La función de Dios, de Elías fue ser obediente. Y aquí lo dice el 36. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. O sea, un siervo que hace, obedece, ¿verdad? Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. En pocas palabras, mira, yo soy tu siervo, yo estuve a disposición de todo lo que tú me dijeras y un siervo obedece. Entonces, Dios fue el que hizo descender el fuego del cielo, pero ¿cuál fue la función de Elías? Ser obediente, la obediencia. Él no tenía la capacidad de hacer descender fuego del cielo, pero Dios sí. No tenía la capacidad de vencer a 850 idólatras hostiles, pero Dios sí. Cuando Dios hizo algo que únicamente Él podía hacer, todo el pueblo supo que Él era el verdadero Dios. Él hizo esa maravilla, pero actuó por medio de su siervo Elías. Como éste puso su vida a disposición de Dios para que lo usara, el Señor hizo una maravilla que impactó a la nación. Eso, hermanas, puede hacer el Señor con nosotros, usarnos para su gloria. Si nosotros estamos dispuestas a eso, si estamos dispuestas, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Mira lo que dice aquí, personas comunes, personas comunes. Cuando piensas en participar en la misión de Dios para redimir a un mundo perdido, tal vez te pregunte, ¿acaso puedo hacerlo? ¿Puede hacerlo una persona común? Un maravilloso pasaje bíblico que me ha ayudado en tal sentido describe a Elías de esta forma. Y mire lo que dice de Elías en Santiago 5:17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ese poderoso hombre de Dios era una persona común como tú y yo. Pero cuando oró, Dios le respondió de manera milagrosa.
Elías no tenía ningún don ni poder inusual. Sencillamente se humilló para ser siervo. Obedeció todas las instrucciones que Dios le dio y él obró a través de Elías para influir en toda una nación a fin de que se reconciliara con Dios. Y podemos hablar aquí más de Elías, hermana. Tampoco, Elías era un siervo de Dios, estaba a la disposición de Dios, pero como estábamos hablando, él tenía que haber renunciado a todo y ponerse a la disposición de Dios. Muchas veces nosotros queremos que Dios obre a través de nosotros, pero no renunciamos a cosas tan sencillas como nuestro tiempo, por ejemplo. No queremos dedicar tiempo para pasar en la palabra de Dios. No queremos dedicar tiempo en estar aprendiendo de la palabra de Dios o, o, o de estar en oración o de prepararnos para cuando el Señor nos llame a hacer algo para su obra. Entonces, Elías, hermanas, él se dedicó por completo al Señor a decir, Señor, aquí estoy. Y muchas veces las personas quieren ser usadas por Dios, o sea, que Dios las use para su gloria, pero no quieren dejar su gloria, no quieren dejar eh, lo que necesitan dejar para estar libres, para servir al Señor. Ataduras de amargura, de resentimientos, de falta de perdón, de crítica, de calumnia, de murmuración, de no dedicar tiempo a la palabra, de no dedicar tiempo a la oración, pero sí queremos ser usadas por el Señor. Entonces, Elías era un hombre común y corriente, pero entregado a Dios y en las manos de Dios, él puede hacer grandes cosas. Entonces, sí, Elías era como nosotros en el aspecto humano, ¿no? Pero hubo una entrega de parte de él. Y eso es algo que podemos imitar nosotros de Elías, de entregarnos a Dios, de darnos para Dios, para su obra. Otros personajes, personas comunes, Pedro y Juan. Pedro y Juan fueron dos de los primeros discípulos que Jesús llamó para que lo siguieran. Después de la resurrección de Jesús, Dios sanó a un pordiosero paralítico a través de Pedro. Y él y Juan fueron convocados ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo del país, para dar cuentas de sus acciones. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló con valentía a los líderes religiosos. Observa la reacción de las personas. Lo que dice Hechos 4:12. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, o sea, cómo hablaba Pedro y Juan, y sabiendo que eran sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando habla del vulgo, vamos a ver qué nos dice otra traducción para que entendamos mejor. Dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. La mayoría de las personas que describen las escrituras eran hombres y mujeres comunes y corrientes. Lo que los hizo extraordinarios fue la relación con Dios y la actividad de Dios en sus vidas. Preste atención cuando el relato señala que los líderes reconocieron que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Pedro y Juan eran pescadores comunes, pero su asociación con Jesús permitió que cambiaran el mundo. Toda persona que establece una relación íntima con Dios puede verlo hacer cosas excepcionales a través de su vida.
El resultado no depende de que una persona tenga algo inusual en cuanto a dones, educación o riqueza. La clave es la presencia de Dios en su vida, la cual hace cosas inusuales a través de siervos dispuestos. ¿Somos siervos dispuestas? ¿Somos siervas dispuestas? Hermanas, es tan importantísimo nuestra relación con Dios. Toda persona que establece una relación íntima con Dios puede verlo hacer cosas excepcionales a través de su vida. Estamos tan dispuestas, así como en estos tiempos que ellos se dieron por completo al Señor y dijeron, Señor, aquí estoy, yo soy tu sierva, yo soy tu siervo, haz de mí lo que tú quieras. El Señor obra a través de sus siervos, hermano, pero unos siervos, unas siervas de Dios que están dispuestas, están obedientes. Dice, la clave es la presencia de Dios en su vida, la cual hace cosas inusuales a través de un siervo dispuesto. Y aquí dice, eh, Mori era un vendedor de zapatos de escasa educación. Cuando sintió el llamado de Dios a predicar el Evangelio mientras visitaba Gran Bretaña, Modi concurrió con algunos amigos a una reunión de oración que duró toda la noche. A la mañana siguiente, su amigo Henry le dijo, el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente consagrado a él. Esas palabras le conmovieron profundamente. Tiempo después escuchó predicar al famoso pastor Charlie Spurgeon. ¿Han escuchado ustedes? Él es el príncipe de la predicación, Charles Spurgeon. Ante una congregación numerosa en Londres, el biógrafo de Mori describió cuál fue su respuesta. ¿Quién era Mori? Mori, o no sé cómo se dice bien, pero era un vendedor de zapatos. El mundo aún no ha visto lo que Dios hará con un hombre, por un hombre, a través de un hombre y en un hombre. Un hombre. Barley se refirió a cualquier hombre. No dijo que tendría que ser educado, brillante, ni ninguna otra cosa. Solo un hombre. Y por la obra del Espíritu Santo en su vida, en la vida de Mari, él sería uno de esos hombres. Entonces, de repente, en aquella galería de espectadores, vio algo que nunca antes había notado. Después de todo, no era el señor Spurgeon quien hacía esa obra, era Dios. Y si Dios podía usar al señor Spurgeon, ¿por qué no habría de usarnos al resto de nosotros? ¿Por qué no podríamos rendirnos a los pies del maestro para decirle, envíame a mí, úsame a mí? Poco después, Dios comenzó a usar a Mori de manera poderosa. Este hombre había llegado a reconocer que su eficacia no dependía de su propia elocuencia, su carisma ni su inteligencia, sino de su vida entregada a Cristo. Hermana, nosotros podemos ser las mujeres comunes y corrientes, no tener educación, no tener un diploma colgado ahí de la universidad, lo que sea, hermana. Pero nosotros en las manos de Dios podemos ser usadas para su gloria. Decir, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Esto es lo que hay muchos ejemplos, hermana, en las escrituras donde personas de verdad se entregaron por completo al Señor y le dijeron, Señor, aquí está mi vida. Y muchas veces nos podemos preguntar, Señor, ¿por qué no me usa? O mucha gente se puede preguntar, Señor, por qué usas a esta persona y a mí no? No hay una entrega total al Señor. Y el Señor nos hace un llamado hoy de verdad decir, Señor, estoy a tu disposición. Quiero que todo el tiempo que me resta de vida, vivirlo para tu gloria. Dice,
Este hombre no había llegado a reconocer que su eficacia, este hombre había llegado a reconocer que su eficacia no dependía de su propia elocuencia, su carisma ni su inteligencia, sino que de su vida entregada a Cristo. No podía aumentar sus talentos por sí mismo, pero podía elegir consagrarse más al Señor. Al entregar su vida a Dios, de inmediato comenzó a experimentar cómo lo usaba de maneras que nunca había más imaginado. Maury llegó a ser uno de los más grandes evangelistas de los tiempos modernos. Durante gran parte del siglo XIX predicó en cultos de avivamiento en distintas partes de Gran Bretaña y los Estados Unidos, donde miles y miles de personas llegaron a conocer a Cristo por fe. Ahora viene la pregunta. ¿Dios podrá obrar de maneras extraordinarias a través de tu vida para lograr sus propósitos importantes para su reino? Tal vez diga, bueno, yo no soy Mari, tampoco tienes que serlo, dice. Dios quiere que seas la persona que Él planeó que fuera al crearte y que le permitas hacer todo lo que desee a través de ti. Cuando crees que nada trascendente puede ocurrir por medio de ti, has dicho más de lo que crees en Dios, de lo que has dicho de ti. Voy a repetirlo. Cuando crees que nada trascendente puede ocurrir por medio de ti, has dicho esto. Has dicho más de lo que crees en Dios que de lo que has dicho de ti. La verdad es que Dios puede hacer todo lo que quiera a través de una persona común y corriente, totalmente consagrada a Él. Esa es la diferencia, hermana. Una total entrega consagrada a Él, totalmente consagrada a Él. Juan el Bautista, tal vez no te sorprenda que la forma de excelencia de Dios sea diferente a la nuestra. El ministerio público de Juan el Bautista duró apenas 6 meses. Escucha bien, hermana. El ministerio público de Juan el Bautista duró apenas 6 meses. Pero ¿cuánto valió la vida de Juan para Jesús? Mire lo que dice Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. No midas la excelencia con las normas del mundo. Hay muchas denominaciones que lo hacen. Hay muchas iglesias que lo hacen. Hay muchos empresarios que lo hacen. Según el criterio del mundo, una persona, una iglesia puede tener un aspecto bastante bueno, pero a los ojos de Dios son totalmente inaceptables. Apocalipsis 3:17. De igual manera, una persona o una congregación puede consagrarse a Dios por completo y puede agradarle y aún así verse insignificante ante los ojos del mundo. ¿Acaso un pastor que sirve fielmente a Dios en una pequeña comunidad rural puede agradar al Señor? Claro, claro que sí. Ahí es donde Dios lo puso. Una ama de casa o un vendedor de zapatos puede glorificar grandemente a Dios a través de las tareas aparentemente triviales que cumplen? Claro que sí, hermanas. Dios buscará la fidelidad y la recompensará, sin importar cuánta sea la responsabilidad que se le ha dado a una persona. Dios se deleita en usar personas comunes y corrientes para cumplir sus propósitos divinos. Pablo dijo que Dios elige deliberadamente a los débiles y a los despreciables porque de ellos recibe la mayor gloria. Primera de Corintios 1:26 al 31. Cuando Dios hace cosas excepcionales a través de personas comunes y corrientes, entonces los demás se dan cuenta de que solo Dios pudo haberlas hecho. Si te sientes débil, limitada y de poco valor o ánimo, ánimo, eres la mejor candidata mediante la cual Dios puede obrar. Hermanas,
Si alguna vez tú te has sentido que no eres lo suficientemente capaz, que no estás preparada, que no trabajas o eres ama de casa, que no tienes título, lo que sea que se te haya pasado por la mente, o tienes un pasado que no puedes olvidar, te da vergüenza por tu pasado, o tienes situaciones presentes, escucha bien, en las manos de Dios tú eres diferente. Ante los ojos de Dios, Dios te ve diferente. Hay que vernos a través de los ojos de Dios, cómo Dios nos ve. Nos ve redimidas, nos ve a través de Cristo, justificadas. Entonces, que nada de lo que pase por tu mente, de las limitaciones que personalmente nos ponemos, nos detengan. Y al contrario, hermanas, nos demos para el Señor, nos consagremos completamente para el Señor, para que seamos usadas para su gloria. Eh, Aquí podemos ver en las Escrituras personas comunes y corrientes, Dios las usó, porque no se trataba acerca de ella, se trataba acerca de Dios, que Dios se glorificara. Por eso siempre va a resaltar Cristo en medio de todo lo que aparece en la Biblia, de todos los personajes en la Biblia, siempre va a resaltar Cristo porque Él es el único suficiente, perfecto, que Él no es común. Pero de ahí todos sí, para que Él siempre, Él se lleve la gloria. Entonces, hermana, este es un tema de que nos da mucho ánimo, de saber de que el Señor, si nosotros estamos dispuestas, Él nos puede usar para su gloria. A nuestro alrededor, con nuestros hijos, nosotras, las que tenemos hijos pequeños, ahí está nuestro ministerio. Servirle al Señor con todo nuestro corazón y que se vea reflejado en nuestros hijos. Que ellos amen al Señor, que dediquemos tiempo eh, para instruirlos en los caminos del Señor. Las personas que están en el trabajo, hablarles de Cristo. Eh, los hermanos de la iglesia, ser de bendición para ellos. La salvación viene acompañada de un llamamiento para participar con Dios en su misión de reconciliar consigo al mundo perdido. Ese llamamiento requiere que seas un siervo de Dios. Jesús ofreció el mejor modelo de siervo, tanto en humildad como en obediencia. Como siervo tienes que ser moldeable y permanecer a disposición del Señor para que te use. Aunque te consideres una persona común y corriente, Dios va a prepararte. Luego hará su obra a través de ti para revelarse a un mundo expectante. ¿Estás dispuesta a eso, hermana? ¿Estás dispuesta a decir, Señor, yo quiero vivir para la gloria tuya? Y aquí dice la pregunta, mire, ¿cómo tener hoy una experiencia con Dios? Y la pregunta dice, yo se las voy a mandar para que las sigamos reflexionando durante el día. ¿Prefieres verte como siervo de Dios o como gerente? ¿Qué clase de siervo eres para Dios? ¿Alguna vez sentiste que vales demasiado poco o que has fallado demasiadas veces para que Dios te use? Si así fuera, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Has puesto condiciones sobre cómo, dónde o cuándo servir? Y esto es algo bien importante, hermana. En las iglesias se puede ver mucho también. Si no es un puesto que se vea en la iglesia, que tengas un micrófono ahí para cantar, para predicar, para instruir, mucha gente no quiere hacerlo. Lo demás, porque pone condiciones a Dios para servir. No, si no es de esta manera, si no es con esto que a mí me gusta hacer, no lo voy a hacer. Y no es así. Un siervo está a disposición de, en este caso, en el Señor, ¿no? El Señor, estoy a disposición que tú hagas de mí lo que tú quieras. ¿Quieres que yo limpie los baños para que yo sirva a las personas?
voy a limpiar los baños, porque en esa manera yo estoy sirviendo a las otras personas. Voy a recoger silla, lo voy a hacer, porque estoy sirviendo a ti y a los hermanos. Voy a hacer una llamada, a orar por alguien, estoy sirviendo así. Nadie me ve, no necesito tener audiencia para servirle al Señor. Hermana, ninguna de nosotras necesita tener audiencia para servirle al Señor. Nuestra única audiencia que importa es Cristo. Él es nuestra audiencia. Él es nuestra primera audiencia, es la única que nos debe de importar. Entonces, estemos dispuestas y no ponerle condiciones a Dios sobre cómo o cuándo servir. ¿Qué crees que piensa Dios sobre tu obediencia con condiciones? Si tú has dicho, Señor, yo quiero servir, pero aquí, en esta manera no, pero aquí sí. ¿Qué piensas? ¿Qué crees tú que piensa Dios? ¿Cómo has experimentado la obra poderosa de Dios a través de tu vida en maneras que solamente son posibles para Él? ¿Necesitas volver a rendir tu vida a Cristo y a su servicio? La pregunta. Si así fuera, dedica algunos momentos para rendirte a Dios. Entrégate a Él de una manera sincera y de corazón. Hermanas, ¿quieres vivir con propósito en esta vida y no solo estar viviendo por vivir? Entrégale tu vida a Cristo y ríndete a Él y a su obra. Y decir, Señor, haz de mí lo que tú quieras. ¿Estamos dispuestas a esto? Primero Dios que sí, que el Señor, que el Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones para vivir para la gloria de Dios.